¿Sabes que tus pensamientos programan tu mente y afectan tu vida? Bienvenidos a Mindset con Enrique y Esteriga, directores del Conservatorio de Música, Adoración y Artes, donde sanarás desde adentro hacia un nuevo camino para disfrutar de un mejor destino. Descubre cómo lo que piensas determina acciones intensas. Rompe patrones y fortalece cimientos en fe, Arte y propósito. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Higa, director del Conservatorio de Música, Adoración y Artes y Blas Higa. Y venimos a saludarles este programa este martes 24 de marzo y de 2026, donde estamos tratando el tema de mindset, que es un tiempo donde aprendemos a ser transformados por la palabra de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Esos pensamientos que han sido transfigurados por los traumas, por los problemas que tenemos. Entonces, algunas veces esos pensamientos son negativos y así enseñamos sin darnos cuenta a nuestros hijos. Pero la palabra de Dios es muy clara, que nos dice que nosotros debemos destruir, dice, todo obstáculo que impida conocer a Dios. Y debemos reconocer todo pensamiento de rebeldía y que nuestra mente esté siempre bajo la obediencia a Cristo. ¿Puedes explicar a nuestra audiencia en español, mindset, cómo lo podemos interpretar en español? Mind, que significa mente, y set, que significa organización. Organizamos un lugar. O sea, organización de la mente. Qué interesante. Reorganizamos nuestra mente, ¿verdad? ¿No? Y es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos dice que nuestra mente, que debemos ir renovando nuestra mente para poder conocer más de la mente de Cristo. Sino qué interesante, porque yo antes de conocer al Señor, pues traía un set de emociones, una organización de mi mente mala, ¿no? Pensamientos negativos, y uno de ellos se puede identificar es como el temor, ¿no? Uh-huh. Mi temor antes era diferente. Antes yo tenía temor al miedo, tenía temor al futuro, pero algo que nunca le tuve temor es a cometer errores, inclusive en los errores malos. En las cosas malas nunca tuve miedo a cometer errores. Pero ahora que conozco al Señor, entiendo de que mi mente es renovada, pero por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo que mora en mí, porque ahora es alguien superior que vive en mí, ya no soy yo, ya no es mi carne. Entonces, este programa, tenemos dos sesiones, ¿verdad? La primera sesión de 2 de la tarde, 2:25 más o menos, y luego venimos con la segunda sesión y hasta las 3 de la tarde. Y entonces, en este día hemos estado hablando durante esas semanas, ¿recuerdas? El altar familiar. El altar familiar. Y seguimos hablando del altar familiar porque creemos. ¿Cómo construir ese altar familiar? Creemos, ¿no?, que esa es la base principal para que nosotros podamos mantener una relación íntima con el Señor y podamos aprender a obedecerle. Y es así, renovando nuestra mente, ¿verdad? Entonces, hoy día tenemos un tema muy interesante que se llama el temor que adora, la fuerza sobrenatural que forma familias. O sea, el temor, y vamos a explicar qué significa el temor, porque hay dos conceptos muy importantes de reconocer para saber realmente a qué se refiere que el temor que adora, que es una fuerza sobrenatural que transforma, que forma familias, y el altar es la base para esa formación, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo ahorita, el temor que adora es una fuerza sobrenatural que forma familias. Entonces nosotros antes de conocer a Dios, estábamos guiados por lo natural, que no formaba familias. Muchos de esos pensamientos destruyen familias en lugar de formarlas, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de la diferencia entre el temor de Dios y el temor de la manera popular, ¿no? Entonces vamos a ver primero qué realmente es el temor. Porque tenemos dos conceptos muy importantes que tenemos que aprender específicamente a qué se refiere ese temor, porque la Biblia nos habla que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero luego en el mundo nos habla, no debes tener temor, porque el temor realmente paraliza a las personas. El temor, como hablando del mundo, como tú lo vas a explicar ahora, de esos dos términos, paraliza a las personas, y no solamente eso, sino que nos hace sentir culpables. Y cuando algo nos hace sentir culpables o deprimidos
o como bajar nuestra estima personal y todo esto, entonces nos paraliza, que quiere decir que no podemos actuar con esos medios que Dios nos da, con esos talentos, con esos dones, ¿verdad? Entonces, explícanos cuáles son esos dos temores y cuál es el temor que es negativo, que aleja a Dios, que nos aleja de Dios, y es el temor que Dios quiere, que es el temor que es el principio de la sabiduría. Inclusive yo, siendo cristiano, ¿no? Yo malinterpreté la palabra temor. La palabra que hemos malinterpretado, temor, viene de una cultura en la que le tiene miedo al miedo, le teme al miedo, ¿no? Pero en el lenguaje popular, temor significa inseguridad, trauma, amenaza. Es una emoción que debemos superar ahora que conocemos de Cristo. Sin embargo, bíblicamente, el concepto es mucho más profundo. Según el Westminster Dictionary of Theological Terms, según el diccionario teológico de Westminster de Donald McKean, el temor dice que viene del latín timor dei. Y si el timor dei no significa pánico, sino es un temor filial. Es reconocer quién es Dios, justo, santo y soberano, y experimentar una reverencia sobrenatural que despierta el deseo de no ofenderlo. O sea, el temor de Dios despierta en nosotros un deseo de no ofenderle. No despierta en el sentido popular, tengo miedo de esto, ¿qué tal si hago esto y cometo un error? ¿Qué tal si hago esto y no me sale bien? No es ese temor del que está hablando, sino ese es un temor reverente que impide o que nos retiene de no ofender a Dios. De la misma manera, hay muchas veces que yo no te quiero ofender, ¿correcto? Entonces, ese sentido de no ofenderte hace que yo me restraiga, ¿no? Entonces, vamos a aclarar bien eso. El temor, acabas de decir, el temor que un lenguaje humano. Claro, tengo temor. No, mira, no tengas temor, no seas temeroso, no hagas esto. O tengo temor de ir y enfrentarme a alguien. Tengo temor de poder cruzar esta calle. Tengo temor de irme a esos juegos tan grandes que cuando era jovencita, justo hablaba con Andy, nuestro nieto, cuando era jovencita, dice, todo queríamos que sea algo profundo, algo que nuestras emociones se llenaran, y íbamos a esos, ¿te acuerdas? Esos juegos grandotes que subían y bajaban y que nos... yo sí le tengo temor. Y que nos daba tanta emoción. A mí me daba tanta emoción y me encantaba. Sí, me daba un poco de temor porque yo en mi mente decía, y si me pasa algo, pero igualito me gustaba, ¿no? Pero ahora no, ahora como adulta, y ya mi mente ya está un poco más, ya más adulta, más centrada, yo digo, yo no me subiría a esos lugares. Yo tampoco. Porque tengo temor. Tengo temor de que eso se salga, porque ya he vivido tanto y he escuchado tantos lugares que se han salido, los carriles se han roto. Entonces, uno tiene temor. Eso es una emoción. Una emoción. Entonces, estás hablando de ese temor humano, que es una emoción, que es algo... Es natural. Es natural. Es natural. Y ese temor realmente nos ayuda a prevenir accidentes. Accidentes, males. Por ejemplo, si yo estoy manejando y yo voy a 90 millas por hora o a 100 millas por hora, de un momento a otro digo, siento temor que el carro ya no se mueva bien, ¿no? Entonces bajo la velocidad para poder mantenerme más segura. Entonces el temor ayuda a mantenernos seguros, pero es una emoción, ¿verdad? Y es lo que estás hablando. Sí. Y ahora, el otro temor que también estás hablando, que es el temor a Dios, que es que es algo sobrenatural, que aquí has puesto, que es una emoción útil o sea, que prácticamente temor humano, que es una emoción, nos conduce a aprender el temor de Dios. El temor de Dios. Que es una acción. Es una acción. Que es una conducta. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Que no tengamos temor a Él por una emoción, sino saber quién es Él para tenerle temor. Porque, como acabas de decir, el temor es algo reverente, ¿verdad? Que el temor a Dios. Sí. El temor a Dios. El temor a Dios que nos ayuda a glorificar, a amar a Dios, a darle la gloria, a darle todo lo que... Y por el amor que Él nos tiene y por el amor que le tenemos a Dios, el temor a Dios significa no ofenderle. ¿Por qué no queremos ofenderle? Porque amamos a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros como cristianos a veces definimos el temor
como el temor al hombre, ¿no? Un temor al hombre interpretado como un temor a Dios, pero no es así. El temor a Dios es simplemente el deseo de no ofenderle, ¿no? El temor bíblico es sobrenatural. Dice, vamos a interpretarlo bajo Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, exactamente eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros aplicamos el temor de Dios bajo la forma de adoración, lo que estamos haciendo es renovando nuestra mente, mirando a Dios de otra manera, mirando a Dios que tenemos un Dios de amor, y como Él nos ama, por el mismo amor que le tenemos a Él, no queremos ofenderle. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos transformando nuestra mente, alineando nuestra mente a la mente de Cristo, ¿no? Sí, y miramos más abajo, miren tus notas que tienes, más abajo dice, la Escritura redefine el concepto de lo que es el temor, ¿verdad? En la Biblia has puesto la Biblia el temor no es una emoción, lo que hemos estado diciendo, sino que es una conducta. Es una conducta, ¿no? en acción. Entonces, es una acción, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras congregaciones o nosotros mismos cuando conocemos al Señor? Si no conocemos al Señor como debe ser, nos va a costar amar a Dios y temer a Dios como Él quiere que temamos. Claro. Porque el temor es una conducta. Y si yo no conozco a Dios, no voy a poder actuar para Él. Entonces, mi temor va a empezar por mis emociones. Tengo el temor a Dios, porque ya me dijeron, por ejemplo, hasta en el diezmo, por ejemplo, me dicen que debo poner mi diezmo, que si no pongo mi diezmo, entonces el Señor no me va a bendecir. Lo está haciendo por el temor del mundo. Y si tú lo haces de esa forma, y yo hasta miraría, es una manipulación del ser humano, sin darse cuenta. Sin darnos cuenta. Manipulamos a las personas. Sí, es bueno que puedan dar el diezmo, porque en la palabra de Dios dice que nosotros debemos dar más allá. O sea, dice, por amor. Dice el Señor en su palabra que debemos amar de una forma libre, ¿no? Así como propusimos en nuestro corazón. Mira qué interesante. Dios no nos manda que demos por temor. Si no doy, no voy a ser bendecido. Tengo que dar esta cantidad para después recibir esta cantidad. Eso es manipulación. Entonces, la manipulación nos lleva a temer a Dios como Él quiere. Como Él quiere que lo temamos. Que temamos con una actitud. Claro. ¿No? Claro. Entonces, estamos temiendo, cuando somos manipulados, estamos temiendo a Dios por emociones. ¿Te das cuenta? Entonces... Ya no es espiritual, es por emociones. Ya no es. Entonces, ¿cuántas veces nosotros sin darnos cuenta hemos sido manipulados, hemos manipulado a las personas? Sin darnos cuenta. Sí, sin darnos cuenta, porque yo no creo que ninguna persona... Porque así hemos aprendido. Por ejemplo, líderes, pastores, o nosotros mismos que tenemos tantos años, yo no creo que querramos hacer las cosas por maldad. Puede ser una mala enseñanza también, ¿correcto? Exacto. Claro. Entonces, por ejemplo, tienen que venir a la iglesia, a la congregación, no dejen de venir a la congregación, ustedes prefieren estar en sus casas viendo el fútbol y todas esas cosas. Eso también es manipulación. Eso no es algo que se enseña a las personas. Las personas van a venir a las iglesias, van a compartir, van a ser personas que trabajen en las congregaciones, pero no por manipulación, sino van a trabajar porque conocen a Dios, aman a Dios, y entonces ese es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Mira, tú ahorita dijiste algo muy importante, dijiste porque son personas que quieren tener relación con Dios. ¿No es cierto? Miren mi palabra ahorita, miren mi mente, perdón. El Salmo 33:3 dice, cantarle cántico nuevo, dice, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Mira qué interesante, la palabra júbilo viene del latín gaudium. ¿Sabes lo que significa? Una emoción extrema de una persona que conoce a Dios y tiene relación con Dios. Entonces, cuando nosotros damos un grito de júbilo, bajo la pauta del temor, estamos creando en ellos una relación extrema de una persona que conoce a Dios y tiene relación con Dios. Entonces la base del temor es crear en las personas una relación extrema, una relación extrema de amar tanto a Dios, de tener el temor de no ofenderle porque Él nos amó primero. Y es por eso que nosotros lo amamos y creamos una cultura en la cual diezmamos por amor, servimos por amor, predicamos por amor,
Entonces las cosas ya, la dinámica cambia, ¿correcto? Y esto solamente se va a dar cuando conocemos a Dios. Ya, y tenemos relación con Él. Cuando sabemos quién es Él, cuando sabemos que Él creó las cosas, que Él creó el cielo, que Él que nos creó a nosotros, que Él nos conoce íntimamente. Sí, entonces, yo misma me doy cuenta, me acuerdo cuando yo empecé a conocer mi vida cristiana y tenía hambre por conocer de Dios. Y una de las cosas que también me enseñaron es, primero, de hacer nuestro devocional, ¿verdad? De orar, de hacer nuestro devocional, de leer la palabra, de memorizar versículos bíblicos. Íbamos a los estudios bíblicos, memorizábamos, íbamos a donde sea que vayamos a servir al Señor, nos pedían siempre que memorizáramos la palabra. Enseñábamos a los niños en la escuela dominical, estudiábamos en los institutos bíblicos, en todos los lugares siempre yo me acuerdo que nos enseñaban a memorizar, nos decían memorizáramos. Y había momentos, y después me acuerdo que claramente me enseñaron acerca del diezmo. Y yo al principio decía el diezmo, pero estoy ganando esto. Y algunas veces mientras más ganaba, el diezmo es más grande, ¿verdad? Y yo decía, pero esto me gustaría ir a agarrarlo para ir de viaje, a mí me encanta viajar. Y entonces ibas a usar el diezmo para viajar. Tenía un sentimiento de culpa. Y ahora que conozco al Señor, digo, no, me enseñaron el diezmo, pero no me dejaron que el Señor, o sea, no es que no me dejaron, sino, ¿cómo puedo decirte? Todavía no había entendido que el diezmo es como cuando propones en tu corazón. El diezmo no es algo legal. O sea, tú dijiste propone, o sea, decidiste. Sí, el diezmo no es algo legal. Tienes que dar 10% y punto. No necesariamente el 10%. Es el punto de partida. No necesariamente el 10%. Puede ser más. Entonces la forma como enseñamos. Primero tenemos que enseñar a las personas a amar, a enamorarse del Señor, a apasionarse por Él. Y luego vamos a darle mucho más que el diezmo, que el 10%. Porque en la Biblia claramente, lo que propusiste creo que es en Corintios, dice que vengamos al Señor y demos lo que propusimos con nuestro corazón. No por necesidad, mira. Yo lo daba por necesidad, para que el Señor no me quite del trabajo que estoy. El temor del mundo, ¿no? Sí, temor de emoción. Dice, para que demos no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea que el temor bíblico es sobrenatural. No es una simple reacción emocional, es una postura espiritual, ¿no? Mira qué interesante, Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, dice, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, dice, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, comprende todo. La adoración espiritual, cuando hablamos de adoración espiritual, estamos hablando también de un temor espiritual, y dentro del temor bíblico, la emoción basada en el temor de Dios es útil, es una conducta sabia, ¿no? El temor en términos humanos es una emoción útil cuando nos lleva a tomar precauciones para proteger el bienestar personal y familiar. Pero cuando el miedo nos domina, desplaza a las emociones más altas, ¿no? Como el amor, el gozo, y se convierte en un impedimento, ¿no? Me gusta aquí los versículos que pusiste tú. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que está en Proverbios 1:7. Luego nos dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, que está en Proverbios 15:33. Miren esos versículos. Luego dice en Job 28:28, dice, el temor del Señor es la sabiduría. Entonces, el temor bíblico, el temor bíblico. Claro, porque estamos hablando de dos temores. Sí, claro. Ahorita estamos hablando del temor del bíblico, Señor. Ya hemos hablado del temor humano y ya lo hemos explicado, ¿verdad? Ahora estamos hablando del temor del Señor. Y qué lindo es poder saber que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, hay un versículo en Santiago que dice que el Señor quiere que nosotros le pidamos sabiduría, que Él nos va a dar hasta que sobreabunde la sabiduría. Entonces yo digo, ¿por qué algunas veces no actúo con sabiduría? Porque algunas veces me equivoco y digo, wow, debería haber hecho esto y no lo hice. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Mi carne, todo mi ser me lleva a tener temor sin darme cuenta, pero humanamente, con emociones.
Y todavía uno lucha allí, pero me complace reconocer que Pablo decía lo mismo, ¿no? Es que algunas veces lucho, mi carne lucha porque quiero hacer algo que quiero hacer, pero no lo hago. Y algo que no quiero hacer, lo hago. Entonces, sí, es una lucha constante, pero lo lindo es que el Señor aprueba nuestros corazones porque Él mira lo interior de nuestras vidas. Si en algún momento, algunos de ustedes, los que nos van a escuchar o los que nos están escuchando en algún momento, sienten que no pueden, que es difícil para cada uno de ustedes poder tener, por ejemplo, ese altar familiar, poder ser perseverante en la oración, poder ser perseverante en venir a la iglesia, y algunas veces me quedo en mi casa para no ir a la iglesia, o ya pongo el internet para escuchar algún mensaje y no quiero ir. No se sientan mal, vaya, porque el Señor conoce tu pensamiento, no podemos engañarle a Él para nada. Si pasa eso, vayan al Señor, tengan un encuentro especial con Él y díganle: Señor, ayúdame, tengo necesidad de ti, tengo necesidad que toques mi corazón, que me enseñes más, que me apasiones, que pueda ir a disfrutar con otras personas que te aman también, que pueda leer tu palabra, que pueda conocerte más. El Señor, como ya conoce nuestras mentes, nuestros corazones, Él espera que nosotros nos vaciemos a Él y le digamos: no podemos engañarle a Él. Podemos engañar tal vez a todo el mundo, pero no a Él. Él conoce el más íntimo de nuestro corazón. Y yo misma me doy cuenta, algunas veces me gusta leer mucho en la noche, pero estoy ahí leyendo algo y digo: no, y mi mente está: Esther, quiero que leas esta parte de la Biblia. Y no le hago caso. Yo sé que es el Espíritu del Señor. Y digo: ay, pero me gusta este libro. Y después me pongo a orar. ¿Por qué? Porque digo: Señor, perdóname. Porque cada vez lo veo más cerca, ¿no? Entonces, pero al pedirle perdón, eso me causa tranquilidad, paz, y ya tengo un tiempo con Él. Claro. De hablar con Pero Él. qué interesante, porque a veces nosotros le pedimos al Señor sabiduría y le pedimos solamente. Pero mira lo que dice aquí en Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a obtener sabiduría si no leemos la enseñanza de Dios? Si no leemos la palabra de Dios. Es como es estarle pidiendo a Dios que haga un toque mágico. Y Dios no es un Dios de magia. Hay responsabilidades que nos corresponden a nosotros. Entonces, si el principio del temor de Jehová es enseñanza y sabiduría, la enseñanza viene por medio de la lectura de la palabra. O sea, no hay otra. Por medio de hacer devocionales, escuchar prédicas, ir a congresos, escuchar al pastor predicar, y de todo eso un poco viene la enseñanza. Es una consecuencia de algo. Entonces, la sabiduría no viene por arte de magia. La sabiduría viene porque nosotros ponemos el tiempo para leer la palabra de Dios. Mira, interesante que aquí en la parte de enseñanza y sabiduría. Sí, de lo que estás diciendo, enseñanza la sabiduría, ¿verdad? Y has puesto aquí el temor de Dios o el temor a Dios no paraliza. No paraliza. El temor de emociones paraliza. Porque cuando yo tengo temor, no actúo. El temor del mundo, ¿no? Sí, cuando el temor de emociones, cuando uno tiene temor, se paraliza, no actúa. Pero el temor a Dios actúa. Te libera. Te libera, exacto. Después, porque es por fe. Exacto. El temor ordena, el temor a Dios ordena tus pensamientos, ordena tus acciones. El temor de emociones no solamente te paraliza, sino que hay un caos en tu mente y no sabes cómo actuar. Y eso es frustrante, y no solamente frustrante, sino que es principio de la parte del cuerpo que va malogrando el cuerpo interno. Y luego pones aquí, el temor a Dios te orienta. Te orienta a hacer el Espíritu Santo nos orienta. Sí. Entonces, pero el otro temor, el temor de emociones, como hay un caos, te desorienta y ya no sabes cómo actuar, claro. ¿Verdad? Entonces, dice, el temor de Dios forma carácter. Forma carácter. En el temor de emociones, realmente
quedas anulado como persona. Nos anula. Y la identidad se agota. Pero el temor de Dios forma nuestro carácter. Sí. Qué interesante. Entonces, Interesante, vamos a ¿no? seguir. O sea, nos ordena, nos orienta y nos forma. Vamos a venir en segunda sesión a hablar un poquito más acerca de lo que es el temor a Dios, y vamos a ver ejemplos también, y vamos a ver de dónde viene esa palabra. Que Dios los bendiga. No se vayan, regresamos. Te daremos un tiempo para prepararte un cafecito. En unos minutos seguimos. Ya estamos de vuelta. Gracias por esperarnos. Hola, estamos de regreso en el siguiente segmento. Yo soy Enrique Higa, director del Conservatorio de Música, Adoración y Arte. Y Esther Blas Higa, y estamos ya terminando en el conservatorio, estamos terminando ya el trimestre de invierno. Y el 18 de abril tenemos la clausura donde los niños, los adultos, los estudiantes, todos los estudiantes, ellos se presentan y tocan para enseñar lo que han aprendido. Lo que han aprendido durante el trimestre, ¿verdad? Y también invitan a sus familiares, amigos. El lugar es abierto, entonces tenemos un tiempo muy bonito de 1 de la tarde hasta 2:30 de la tarde. Uh-huh. Si alguien desea ir a visitarnos, estamos en Los Ángeles, 850 Venice Boulevard, Los Ángeles, justo de espalda del Centro de Convenciones de Los Ángeles. O llámenos al 323-804-1249. El siguiente trimestre... 323-804-1249. El siguiente trimestre empieza mayo 9, ¿correcto? El siguiente trimestre de verano estamos empezando de mayo 9. Si desean inscribir a sus niños o a los adultos, bienvenidos. Es un lugar donde no solamente aprenden a tocar su instrumento, sino que también tocamos, no tan extenso como tocamos aquí los puntos en este programa, pero tocamos puntos específicos, que es lo que significa la adoración, ¿verdad? Uh-huh. Hay una cosa muy importante de lo que hablamos, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay una cosa muy importante a entender, que la sabiduría de Dios es la inteligencia que Dios puso en el hombre aplicada. Es la inteligencia aplicada. Yo me doy cuenta que hay muchas personas, yo he conocido muchas personas súper inteligentes, doctores de teología, doctores en diferentes áreas de su profesión, ¿no? Pero que sin embargo no noté que tenían sabiduría. Entonces no necesariamente significa que porque tú eres inteligente eres sabio, porque la sabiduría es la inteligencia aplicada. O sea, mejor dicho, lo que tú has aprendido hay que saberlo aplicar. La aplicación en la vida profesional sería como agarrar experiencia, porque uno termina la carrera, termina la universidad, y cuando terminas te das cuenta que como que no sabes nada. Pero cuando comienzas a trabajar y comienzas a agarrar experiencia, todo eso va saliendo a flote. Entonces es muy importante, en la vida personal es igual, ¿no? Podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, pero la aplicación va a venir por medio de la experiencia, por medio de los errores, de las dificultades, por medio de las tribulaciones, por medio de los problemas. Uno comienza realmente a agarrar esa experiencia que nos permite entender la palabra de Dios, ¿no? El temor es muy importante, el temor de Dios, ¿no? Como dijo Esther, no nos paraliza, el temor ordena nuestros pensamientos. El temor de Dios ordena nuestros pasos y el temor de Dios forma nuestro carácter. ¿Sí? Entonces es importantísimo entender que la palabra temor bajo el concepto bíblico es espiritual. Dice que la palabra yirá viene el sustantivo yirá, puede traducirse como temor o también adoración. Entonces, y también dice que del hebreo yaré, dice que la palabra yaré del hebreo significa honrar. Cuando el objetivo del temor de Dios incluye reverencia, honor, sumisión y adoración. Yo siempre he escuchado... Un momento, cuando el objetivo, dijiste, cuando el objetivo del temor a Dios es... Cuando una persona conoce al Señor y teme al Señor, entonces está diciendo que hay un objetivo. Claro. Perdón, está diciendo que el objetivo es el temor a Dios. Entonces, el objeto del temor a Dios. El objeto del temor a Dios. Es el temor a Dios. ¿Qué es lo que incluye? Reverencia.
honor, sumisión y adoración. Pero lo más chévere, lo que más me gusta, es de que cuando tú das reverencia a Dios, ¿no? Tú eres respetado. Cuando tú das honor a Dios, tú recibes honor también. Cuando tú eres sumiso a una persona, las personas responden de la misma manera, con sumisión. Y cuando nosotros adoramos a Dios, las personas ven en nosotros algo especial. ¿Por qué? Porque mira lo que significa la palabra gloria. La palabra gloria significa reflejo, pero también significa peso o valor. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros reflejamos el peso y el valor de Dios. Entonces, de esa manera, nosotros mismos aprendemos lo que es dar honor para luego recibir también honor. Porque el honor fluye de dos vías, ¿correcto? O sea, si tú no puedes demandar honor si tú tampoco das honor a la persona. Ahora, pero hay que tener mucho cuidado en esto también. Ajá. Mucho cuidado, porque yo no voy a hacer algo para recibir lo que estoy dando. O sea, el temor de Dios es Él, se centra en Él. En Él. Solamente a Él. Es una consecuencia. Si muchos de los discípulos o de las personas o esas personas que servían al Señor, ellos daban todo el honor al Señor, pero fueron maltratados. Fueron maltratados los mártires, por ejemplo. Entonces, no necesariamente si yo voy a dar esto, pero si yo estoy pensando, voy a dar esto porque yo voy a recibir esto, es un arma de doble filo realmente. Cuando lo pensamos bajo el temor humano. Claro, pero es un arma de doble filo. Entonces, tengamos cuidado, porque sin darnos cuenta, en nuestras comunidades cristianas se ha metido esa arma de doble filo. Claro. Ok, voy a hacer esto, voy a servir al Señor, pero también espero que me digan, qué bueno serviste al Señor, mira, qué fuerza tienes, mira. Entonces, es inconsciente. Cuando está basada en la carne. Hasta inconscientemente esperamos cierta reconocimiento. Pero el temor a Dios es solamente a Él. Y lo que después pase el temor de adoración. Y después lo que pase para nosotros, ya eso está en las manos de Dios. Claro, hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo voy a decir de una manera más clara. La palabra gloria significa reflejo. Reflejo del peso o del valor. Que significa que cuando nosotros adoramos a Dios, le damos honor a Dios de corazón, estamos reflejando de la misma manera de corazón el peso y el valor de Dios. Entonces, sí, gracias por corregirme, porque es muy importante ser claro. Entonces, cuando lo hacemos de corazón, el temor de Dios tiene que ser de corazón, porque es adoración. Entonces, cuando lo hacemos de corazón, reflejamos la gloria de Dios, que es el peso o el valor de Dios, porque somos el reflejo de Él. Lo reflejamos de una manera natural, porque lo hacemos por amor. Entonces, ese amor es lo que la gente puede ser reflejado de Dios a nosotros y de nosotros hacia las personas. Y ese amor es la que transforma, porque ya no es la persona que está dando, la fuerza, sino que es el Señor Dios a través de nuestras vidas, como un canal, ¿verdad? Y entonces eso es lo que un canal, qué interesante. Somos un canal. Y mira, dijiste algo también acerca de la inteligencia. Y me gusta mucho en la parte en el inglés, porque se nota mejor, con más exactitud, la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. Porque hay dos cosas diferentes, dice, ¿no? Y en inglés dice smart. ¿no? El smart intelligence. Entonces, ¿qué es una persona smart? Una persona smart es la persona, o la sabiduría, es una persona que actúa, ¿no? Y la persona inteligente solo aquí dice, según el concepto de aquí, es lo que la habilidad que la persona tiene para captar las cosas. Y muchas veces viene ya desde que nacen, ¿no? Porque Dios nos da diferentes habilidades. Entonces, cada persona tiene diferente inteligencia. Por ejemplo, hay algunos que son artistas y son inteligentes en esa área. ¿No? Inteligencia creativa. Exacto. Otros que son músicos, por ejemplo, su inteligencia es en la parte de cómo ejecutar la música de una forma bien. Otros matemáticas. Entonces la inteligencia varía. Pero ahora, el ser smart o ser que vendría a ser la sabiduría de Dios, es cómo aplico la inteligencia para poder sobrepasar o para poder ser una persona apta para hacer las cosas como Dios quiere, en el sentido que estamos hablando de Dios, ¿verdad? Como Dios quiere que la hagamos.
Entonces es la aplicación de la inteligencia. Y un tiempo estaba muy confundido cuando recién conocí al Señor, porque ya en ese tiempo ya estaba yendo a la universidad, me acuerdo. Me acuerdo que tenía un maestro, un profesor que le dicen, ¿no? Que tenía 2 doctorados. Pero ya iba por su 4º divorcio. Y yo dije, ay caray, ese señor tiene 2 doctorados, es súper inteligente. ¿Cómo puede ser posible? Porque él mismo contaba, ¿no? Que iba por su 4º divorcio. Entonces yo confundí la inteligencia con la sabiduría. Entonces el profesor que yo tenía, iba por su 4º divorcio, tenía 2 doctorados, era inteligente, pero no era sabio, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría, ¿no? Mira, me gusta esa parte que es como el diccionario que dice, la inteligencia es possessing knowledge. Información. Que capta la información. Alta información, Es no la claro. inteligencia. Pero pero el smart, la sabiduría La sabiduría de es Dios. la forma como lo utilizas. Utilizamos, ¿cómo lo aplicamos? Y eso es lo que pasa con la persona que tú estabas dando el ejemplo. Él era muy inteligente probablemente y él estaba procesando esa inteligencia Claro, y lo recibía y lo procesaba. Pero ahora, cómo lo utilizaba, eso ya es diferente. Claro. ¿No? Entonces, y ahí donde viene Dios. Porque la persona que conoce y que tiene una comunión muy íntima con el Señor es el Espíritu de Dios que mora en tu vida, que te ayuda a usar esa inteligencia que Dios te da de una manera sabia, de una manera efectiva. Yo conocí una persona en la iglesia que me dijo que no había terminado la primaria, pero cuando hablaba ese señor y abría la boca, tenía una sabiduría, porque la sabiduría es experiencia también del mundo, ¿no? De todo lo que se aprendió durante la vida. Y dije, wow, cómo quisiera tener la sabiduría de este señor, ¿no? Yo tenía educación, tenía todo, pero no tenía la sabiduría de este hombre. Y entonces yo digo, wow, ¿cómo puede ser posible que en ese tiempo yo no era muy maduro espiritualmente? ¿Cómo puede ser posible que una persona que ni siquiera terminó la secundaria tenga tantas palabras sabias? Y ahora entiendo, ¿no? Que esa sabiduría que este señor tiene o tenía viene de Dios. Es una sabiduría completamente diferente, ¿no? Y esa es una de las cosas que también ahora que me acuerdo cuando yo conocí al Señor allá en Perú. Y en ese tiempo había, en esa iglesia donde yo asistía, hacían actividades como seminarios para todos los que estábamos estudiando en las escuelas bíblicas o en los seminarios. Entonces ellos hacían actividades y traían de todas partes del Perú, inclusive del mundo venían a esa iglesia. Y me acuerdo que había un señor, ya no tanto de edad, pero ya pues mucho mayor que yo, porque yo era jovencita en ese tiempo, ¿no? Y él dio un testimonio. Él conoció al Señor en su pueblo, en un pueblo muy, muy lejano, que era como las montañas, ¿no? Ahí del Perú, donde casi muy raras veces iban las personas. Y entonces él dice que fue un misionero, una misionera, y empezó a enseñarles, pero él no sabía leer. Él nunca había aprendido a leer. Wow. Entonces, pero él escuchaba, y cuando escuchaba la misionera hablar de Dios, él dice que él se quedó como sí, se quedó como atraído completamente de ese amor de Dios. Y él no quería dejar de escucharle, él escuchaba y le hacía preguntas y todo. Y entonces le dijo, ¿me puede dar una Biblia? Decía, yo no sabía leer la Biblia. Yo no sabía ni siquiera, pero quería tenerla, porque sabía que ahí había palabra de Dios, porque él la leía. Entonces él iba y decía, léeme esto. Entonces le leía, pero él atesoraba esa Biblia. Y así las mañanitas, dice que se levantaba muy de madrugada, tú sabes, en los pueblos, tempranito, y empezaba a hojear la Biblia. Pero no sabía, él no había aprendido nunca a leer la Biblia, a leer. Y así poco a poco, hojeándola, dijo él, yo ahora puedo, él era pastor de ese lugar donde vivía. Y me dice, puedo leer, empecé a leer. ¿Y quién le enseñó? Solamente Dios, el Espíritu de directamente Dios. Por revelación. Solamente. Y él empezó a leer. Fue un testimonio tremendo cuando yo me quedé impresionada. Era mis primeros testimonios que yo escuchaba de cómo Dios se manifestaba en esos lugares donde no hay acceso así para la palabra. Y eso es lo que me viene a mi mente, que otra de las cosas que aprendí es Jesucristo ya está para venir. Es ya su segunda venida se acerca. Pero la palabra de Dios también nos dice, Él no va a venir hasta que todo el mundo, todos hayan escuchado de Él. Y uno dice, pero hay lugares que
no entran personas. Por ejemplo, en el mismo Perú hay tribus que hasta ahora no han sido exploradas. Entonces, ¿cómo es eso? Pues Dios tiene la forma de hacer. Él es Dios poderoso y Él conoce todas las cosas. Pero eso sí, Él es el que lleva la palabra de alguna u otra forma. Entonces, cuando escuché de este señor, dije, bueno, Dios hace esos milagros, ¿no? Entonces, Dios ya está para venir y no va a haber una sola persona que no va a escuchar de Él, porque no va a haber excusa para aquellas personas que según no escucharon. Sí, Dios se va a manifestar de alguna u otra forma. Hay una cosa que voy a regresar un poquito atrás al temor irracional, ¿no? El temor del mundo. Muchos de los temores irracionales vienen de asuntos que no hemos resuelto en nuestra niñez, muchos de esos asuntos. Y muchos también vienen de las necesidades que no han sido satisfechas en nuestra niñez, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelven esos asuntos? Por medio del temor basado en la adoración a Dios. Entonces, el temor irracional se resuelve con el temor a Dios, porque el temor a Dios es un acto de adoración, ¿no? Y qué interesante, porque en 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Él. Entonces, el temor de Dios es saber de que Dios es amor, de que Él no nos va a castigar, de que si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Entonces, el temor de Dios sobrepasa al temor irracional, ¿no? Es muy importante entenderlo. Yo me acuerdo cuando nos casamos, yo nunca he tenido hijos. Yo no sabía cómo crear un hijo. Y me acuerdo que Juan Manuel, mi hijastro, me acuerdo que yo lo trataba con temor, porque no sabía otra manera. Es el temor que me habían inculcado a mí, era la misma manera como yo lo traté de crecer, ¿no? De que crezca, ¿no? Y la verdad, yo me arrepiento de muchas de las cosas que he hecho mal, pero al mismo tiempo, Dios me está mostrando ahorita de que ese temor era un temor irracional, era un temor mal aprendido, era un temor del mundo. Pero en ese tiempo le doy gracias a Dios porque a raíz de esos errores que yo he cometido, he podido entender el temor del pasado, el temor del mundo, y ahora he podido entender el temor de Dios basado en el amor de Dios. Entonces, ahora, mi actitud acerca del temor ha cambiado completamente, porque ya no le tengo temor a la muerte, no le tengo temor a cometer errores, porque sé que si Dios me muestra algo, voy a tomar la iniciativa por fe, ¿no? Y ya no tengo ese temor que me restringe, ¿no? Entonces le doy gracias a Dios porque ahora sé que el temor viene de Dios, el temor de Dios viene de Él, y que Dios es amor, y sé que Él es amor, y que esa es la manera como ahora yo empezaría a tratar a las personas de manera diferente, ¿no? Como ahorita estoy pensando en aquellas mamás que en algún momento Dios le puede permitir escuchar este programa. Este programa. O papás, pero papás y mamás. Especialmente madres, porque son las madres que la dan luz, son las madres que van a criar a un bebé. Sí, el papá también está ahí. Qué bueno cuando yo admiro a esos padres que también están junto con las esposas y les ayudan y sabe cómo es un nacimiento y están con ellas. Mi hija o mi esposo, como sea que le llamen, descansa tú, yo voy a tener al bebé o al bebé y voy a estar contigo, voy a cuidarlo y todo mientras que tú descanses. Admiro a esos padres, ¿verdad? Pero en general las mujeres son las que les toma todo ese tiempo. Y tú hablando acerca de cómo aprendiste a través de Juan Manuel o a través de en ese tiempo el niño 10 años, aprendiste que el temor humano es un temor que era frustrante, era irracional, era frustrante, era autoritario, que era que te congelaba, porque, y hemos visto que también es... Como dicen los mexicanos, a la brava, algo así, ¿no? Y hemos visto que también es un temor que causa conflicto, confusión y todas esas cosas. Y ahora el temor de Dios. Y fue un niño que de alguna forma aprendiste. En mi caso, cuando yo conocí al Señor, él tendría unos 2 a 4 años, y yo aprendí el amor de Dios a través de ese niño. Aprendí cómo Dios me amaba desinteresadamente cuando yo miraba a ese bebé que a pesar que yo estaba traumada por ciertas cosas que pasaron en mi vida, entonces, y sin darme cuenta, yo transmitía esa frustración a ese niño, y a pesar de eso, él me miraba con una sonrisa
y no tenía temor, porque yo era la mamá que él esperaba de mí solamente cosas buenas. Claro. Entonces, aunque yo estaba frustrada, aunque algunas veces yo lo castigaba por algunas cosas que hacía, que ahora me arrepiento, todas esas cosas, ya un día le pedí perdón a mi hijo, no conocía del Señor para nada, pero yo lo miraba con unos ojos como está bien. Inclusive una vez, como yo le había enseñado que si él se portaba mal, yo tenía una correa. Y eso ya después, cuando tenía 5 o 6 años, ya conocía un poco al Señor y entonces hablaba acerca de la disciplina. Entonces yo tomé esa parte de una forma tal vez diferente. Tenía una correa y me acuerdo que él una vez llegó y me dijo, él sabía que se había portado mal. Y vino y agarró la correa y me dijo, me porté mal, eran 5 añitos. Yo me dio quedé, para que le pegues. Yo me quedé, porque son cosas que aprendemos en los niños. Claro. Pero ahora, si hay algo en su corazón, en los mamás especialmente, que uno va a castigar a su niño, por favor no lo hagan cuando uno está frustrado, cuando uno está enojado. Dejen de lado un rato, miren a ese niño que Dios les ha dado a ese niño o niña y les ha dado con el propósito que nosotros podamos guiarles. Entonces, piensen esto. Él o ella es un hijo de Dios. Y nosotros castigamos con rabia o molesto, estamos castigando a Dios mismo por esos niños, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Me gustaría que tú terminas. Déjame hablar esta parte y me gustaría que tú terminaras porque tú dijiste algo muy bonito de Jeremías 25:22. Jeremías 5:22 muestra que los enemigos de Dios deberían temerle. Pero en Mateo 28, 4 y 5, vemos una diferencia poderosa. Dice que los guardas que cuidaban a Jesús temblaron de miedo, pero las mujeres creyentes escucharon una palabra. Dijo, no temáis. ¿Cuál era la diferencia? La relación. Las mujeres tenían relación con Dios, pero los soldados no. Me gustaría que leas Jeremías 5:22, porque tú lo explicaste muy bonito. Me gustaría que lo vuelvas a compartir. Ya somos 3 minutos, no creo que haya tiempo para hacer esto. Sí, creo que tiene un minuto. Pero si ustedes tienen su Biblia o si pueden encontrar en Jeremías 5, del 22 al 24, son unos 4 versículos. Entonces, y solamente con algo, si no lo podemos terminar, tal vez la próxima semana empezamos con esta parte, el área, porque vamos a seguir hablando acerca de lo que es la familia, el temor a Dios. Dice, y eso está hablando Dios. Dice, a mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí. O sea, no te turbas ante mí. Que puse arena por término al mar. Dice, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Dice, Él es el Dios, que Él creó las cosas y puso término, el que organizó todas las cosas. Y dice, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, dice Dios, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Es un Dios, estábamos hablando con Enrique hoy día que estábamos mirando, él mismo dice, mira, yo creé todas las cosas y no me temes. Yo te creé a ti, yo te formé a ti y no me temes. Yo hice que el mar no se saliera de sus límites y no me temes. Está hablando del temor a Dios. Pero basado en la adoración. Son rebeldes. Dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Y se apartaron y se fueron. Y nos apartamos sin darnos cuenta, tal vez por las enseñanzas equivocadas, no nos damos cuenta que el temor a Dios no es un temor de sentimiento, de emociones. Es un temor de la realidad, de basado quién es Él. Basado de quién realmente es Él. Dios poderoso. Dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía. Él es el que hace todas las cosas. Entonces, temamos a Dios. Pero temamos a Dios con ese amor que hemos hablado, ese temor reverente, ese temor de decirle, Señor, tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres el que me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quién soy yo? Entonces, empecemos a hablar con Él. Y empecemos a decirle que
que Él forme ese altar familiar en nuestras vidas, en nuestros hogares, ¿no? Y el verdadero temor produce hambre por la presencia de Dios. Que ese hambre sea producido en nuestros corazones, en su corazón, porque el Señor está aquí, presente, y Él nos ama y nos conoce, ¿verdad? Este es mindset, donde Dios quiere transformar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros pensamientos, cosas desfiguradas, y quiere darnos un nuevo corazón. Sí. Él transforma ese mindset. El Conservatorio de Música, Adoración y Artes les ofrece este mindset. ¿Sabes que tus pensamientos programan tu mente y afectan tu vida? Sigamos rompiendo patrones, desligando control de emociones y afirmando cimientos en Mindset, renovando pensamientos, transformando fundamentos. Hasta la próxima edición, uniendo la psicología y la fe hacia un núcleo renovador. Aquí sanas desde adentro, encuentras un nuevo camino y disfrutas de un mejor destino. Mindset.